Hermanos, amén, aleluya. Pidiéndole al Señor, hermanos, amén, que Él tome el control, aleluya, y que nos hable a través de su palabra. Vamos a abrir la Biblia, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a leer, aleluya, del 22 al 33. Gloria a Señor. Mateo capítulo 14, del 22, aleluya, al 32. ¿Lo tiene? Gloria a Señor. La palabra, hermanos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Puede sentarse, hermanos, amén, aleluya, dándole la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios, hermanos, amén, aleluya. Fíjese, hermanos, amén, aleluya, que estamos, aleluya, ¿verdad?, viviendo unos tiempos, aleluya, bien cruciales. Unos tiempos, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad?, donde hay mucha, hermanos, amén, turbulencia. Hay muchas cosas que están sucediendo, hermanos, amén, aleluya, alrededor de nosotros, ¿verdad? Es como que si nos encontráramos, hermanos, amén, aleluya, en medio de una tormenta, ¿verdad? Momentos de dificultad e incertidumbre, hermanos, amén, aleluya, de que a veces nos hacen dudar y perder la paz en nuestros corazones. Pero Jesús, hermano, aleluya, con su gran amor, hermano, y poder, quiere, hermanos, amén, aleluya, traernos un mensaje, aleluya, de esperanza, para que usted y yo, hermanos, amén, aleluya, caminemos, aleluya, con fe y confianza en Él.
para que usted y yo, hermanos, amén, no perdamos la fe, sino que en medio de la tormenta, hermanos, amén, aleluya, usted y yo podamos caminar seguros y confiados. En los versículos que leemos, hermanos, amén, aleluya, vemos que Jesús, hermano, hizo que sus discípulos subieran a una barca y cruzaran al otro lado del mar. Mientras él se quedaba, dice la Biblia, aleluya, para despedir a la multitud, dice, y después subir al monte a orar. Y mientras él, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Estaba ahí despidiendo a la multitud, dice la palabra de Dios, hermano. Y oraba, dice, y había ido a orar, hermano. Había transcurrido el tiempo, porque dice que era la cuarta vigilia. Estamos hablando, hermanos, amén, aleluya, como alrededor de entre casi como las 5 de la mañana. Era la cuarta vigilia. Porque la primera creo que es de 6 a 9, la segunda es de 9 a 12, la tercera es de 12 a 3 y la cuarta es de 3 a 6. Entonces quiere decir, ahí la Biblia nos dice, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que estaban, hermanos, amén, aleluya, a la cuarta vigilia de la noche. O sea que ya estaba amaneciendo. Ya estaba llegando el otro día, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya, ellos habían pasado toda la noche, hermanos, amén, en la barca. Jesús despedía a la multitud y oraba, hermanos, amén, aleluya, pero dice, hermanos, amén, la Biblia, ¿verdad? Nos narra, hermanos, amén, aleluya, que la barca estaba siendo azotada por el viento y las olas. Y nos narra la Biblia, hermano, que Jesús vino a ellos caminando sobre el agua. Imaginen, hermanos, amén, aleluya, la escena. Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado alguna vez, hermano, en medio del mar, en la oscuridad, totalmente oscuro. Imagínense, hermano, una oscuridad, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Tormenta, oscuridad, hermano, y que de repente, hermanos, amén, ¿verdad? Se les aparece una silueta. Alguien caminando ahí, hermanos, amén, aleluya, hacia ellos, en medio de la nada, caminando sobre el agua, hermano. Yo creo que la reacción de todo ser humano, ¿verdad? Es miedo, de miedo. Si a veces nos asustamos con un ruidito, ¿verdad? Si a veces nos asustamos con un ratón, o hasta con una cucaracha, algunos pegan el brinco, ¿verdad? Ahora imagínense, hermanos, amén, aleluya. Y esos que con luz, ahora imagínense sin luz. Si con luz nos asustamos, hermano, ahora imagínense, aleluya, en la oscuridad. Que ellos ven venir, hermano, aleluya, una silueta, hermanos, amén, aleluya. Pero el problema es, hermanos, amén, aleluya, de que a veces, aleluya, cuando nosotros, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Nos desviamos o perdemos la mirada, hermanos, amén, aleluya, o dejamos que el temor, hermanos, amén, o la duda nos vence, aleluya, no vamos a poder mirar lo que Dios quiere que miremos. Dice la palabra, hermanos, amén, aleluya, que la silueta de Jesús caminando hacia ellos, los discípulos estaban aterrados, pero Jesús les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. No teman, aleluya. O sea, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Pero vemos también algo interesante, hermano, que en medio de esta escena, hermano, que vemos a Pedro lleno de fe, le dijo a Jesús, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús con su amorosa invitación simplemente le dice, ven. Y vemos, hermanos, amén, aleluya. Entonces vemos a Pedro descender de la barca, hermano, y comenzó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense qué momento tan extraordinario, ¿verdad? De fe y de confianza, ¿verdad? De que Pedro, hermano, empezó, hermanos, amén, aleluya, a caminar sobre las aguas. O sea, hermanos, amén, aleluya. Pedro caminó sobre las aguas. No sabemos cuántos pasos dio, pero en el instante, hermanos, amén, aleluya, vemos, aleluya, que Pedro, hermanos, amén, yo creo que cuando Jesús, hermanos, amén, o pienso, ¿verdad? Que cuando oyó que Jesús dijo, Pedro, soy yo,
no teman. Pedro, hermanos, amén, aleluya, inmediatamente enfocó la mirada en Jesús. Y cuando enfocó la mirada en Jesús, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, bueno, pues ven, Pedro. Ven, le dijo, manda, dice que yo vaya a ti. Le dice, pues ven, a ver si crees, a ver si verdaderamente tienes fe en mí. Le dice, a ver, ven. Entonces Pedro, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Me imagino yo que viendo hacia los ojos de Jesús, mirando a Jesús hacia los ojos, hermano, valientemente, hermanos, empezó a caminar sobre las aguas. Imagínense, hermano. Mientras Pedro, hermanos, amén, aleluya, mantenía su mirada en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Fíjese, hermanos, amén, algo bien importante, hermanos, amén. La historia de Pedro, hermano, caminando sobre el agua, es una representación perfecta de lo que significa vivir una vida de fe. Creyendo en Dios verdaderamente. Enfocando, hermanos, amén, aleluya, como dice su palabra, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué, hermanos, amén, aleluya? Porque eso es bien importante para usted y para mí. Cuando nosotros, hermanos, amén, aleluya, confiamos en Dios, ponemos la mirada en Dios, hermanos, amén, aleluya, y no miramos las circunstancias o no miramos la condición de las cosas o la situación de cómo están las cosas, hermano, pero usted y yo sabemos, aleluya, que hay un Dios, hermano, aleluya, que puede proveer, que puede tener cuidado, hermanos, amén, de cada uno de nosotros, hermanos, amén, aleluya. Usted y yo vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya, qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque vemos a Pedro caminando, hermanos, amén, ¿verdad? Usted sabe que Pedro era uno de esos hombres, aleluya, que era aventado. Era aventado, Pedro era aventado. ¿Ah? Pedro era impulsivo, esa era la palabra correcta. Pedro era impulsivo, o sea, hermano, era Pedro de aquellos que no la pensaba, ¿verdad? O sea, era arrebatado, hermanos, amén, aleluya. Él se dejaba llevar, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Y sin pensar, aleluya, ¿verdad? En lo que estaba haciendo. Entonces vemos ahí, hermano, a un Pedro, hermanos, amén, aleluya, que le dice, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, bueno, Pedro, si soy yo, ven hacia mí. Entonces fíjese, hermanos, amén. Pedro dice, aleluya, bueno, ahí voy. Se olvidó de la tormenta. Se olvidó, hermanos, amén, de dónde estaba. ¿Y por qué, hermanos, amén, aleluya? Porque empezó a mirar, hermanos, amén, a Jesús. Empezó a mirar a Jesús. Se olvidó de que había una tormenta. Se olvidó, hermanos, amén, de las olas. Se olvidó, hermanos, amén, que estaba en medio del mar. Y empieza a caminar como si nada. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya. La Biblia nos dice, hermanos, amén, aleluya, pero en el momento en que desvió su atención, miró las olas, fíjese, cuando él miró las olas y el viento a su alrededor, comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Fíjese, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué comenzó a hundirse, hermano? Porque desvió su mirada. Desvió su mirada, hermano. Desvió su mirada, hermanos, amén, aleluya. Y empezó a ver lo que estaba sucediendo alrededor de él. Empezó a ver el viento, empezó a ver las olas, empezó a ver la oscuridad, hermanos, amén, aleluya. Y ya no miró al blanco. Ya desvió su mirada de Jesús. Fíjese, hermanos, amén, aleluya. Y hoy en este tiempo, hermanos, amén, ¿verdad? Es importante, aleluya, que a como está la condición ahorita, hermanos, amén, aleluya, con tantas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Yo no sé si usted se supo, ¿verdad? Pero el día de ayer hubo un terremoto, hermanos, amén, aleluya, allá por Tailandia y todo eso, hermanos, amén. Un terremoto fuerte.
¿verdad? Hermanos, amén, aleluya. Y tantas cosas, aleluya, que están sucediendo. Y la situación en la que estamos viviendo en Estados Unidos. Con todas esas cosas, hermanos, amén, aleluya, que nuestro presidente, aleluya, ha puesto, hermano, aleluya, o que ha ordenado, hermanos, amén, aleluya, todas, esa es como una tormenta, hermano, que aún, aleluya, a los cristianos, aleluya, los está preocupando. Los está preocupando, hermanos, amén, aleluya, y los está poniendo temerosos. Los está, hermanos, amén, aleluya, llenando de miedo, hermanos, amén, aleluya, y los está, hermano, preocupando, aleluya, y aunque hay razón, hermano, pero sin embargo, aleluya, es bien importante, aleluya, que mire, hermano, mientras usted y yo mantengamos la mirada en Jesús, hermanos, amén, aleluya, Él tendrá cuidado de nosotros. No importa, hermanos, amén, lo que esté sucediendo. Si usted y yo, hermano, mantenemos nuestra mirada fija en Jesús, podremos atravesar cualquier tormenta, caminar sobre cualquier dificultad, hermano, y superar cualquier obstáculo. Pero es necesario, aleluya, que usted y yo mantengamos la mirada en Jesús. Es que Él es el que tiene el control, hermanos, amén, aleluya. O sea, hermanos, amén, aleluya, sabemos, aleluya, que la situación es difícil, que hermanos, amén, aleluya, que hay muchas cosas, aleluya, que están sucediendo, pero imagínense, hermanos, amén, aleluya, lo que está aconteciendo ahí, hermano, en la historia que estamos leyendo, hermano, es de que un hombre, hermano, que era impulsivo, un hombre, hermanos, amén, aleluya, lo vemos ahí, hermano, caminando sobre las aguas. Lo vemos ahí, hermanos, amén, aleluya. ¿Y cómo pudo hacer eso, hermanos, amén, aleluya? De una manera sobrenatural, hermano. ¿Por qué, aleluya? Porque tuvo la confianza, aleluya, en Dios. Porque confió, aleluya, en aquel, aleluya, que le dijo, ven, aleluya. Entonces, fíjense, hermanos, amén, aleluya. Así como Pedro, aleluya, usted y yo, aleluya, debemos de tener esa misma confianza, esa misma fe, hermano, en aquel que nos llamó, hermano, porque Él es fiel, dice su palabra. Fiel es el que los llamó. Y si tú y yo, hermanos, amén, aleluya, estamos en las manos de Él, si tú y yo confiamos en Él, hermanos, amén, aleluya, ¿qué puede pasarnos? Dice. ¿Qué puede atemorizarnos? Pero por eso es importante, hermanos, amén, aleluya, para nosotros, aleluya, el poner, aleluya, nuestra mirada en Jesús. Poner nuestra mirada en Él, hermano. Porque mire, hermanos, amén, aleluya. A veces no solamente con decir yo creo, hermano, sino que hay que demostrarlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, la fe auténtica, hermano, nos lleva a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias son adversas. Porque imagínense, hermanos, amén, aleluya, que usted y yo debemos de saber, hermano, que Dios tiene el control, hermano, y Él nos sostiene en medio de la tempestad. Él es el que tiene el control de las cosas, hermano, y nada de lo que sucede aquí en la tierra sucede sin que Dios lo permita. Nada, hermanos, amén, aleluya. Pero a veces, aleluya, sabe que a veces Dios permite que sucedan ese tipo de cosas, hermano, porque a veces también Él necesita, aleluya, probar a su pueblo. Porque el pueblo está confiado. Porque el pueblo, hermano, porque la iglesia, aleluya, aún la iglesia, hermano, se ha confiado. Entonces Dios, aleluya, a través de esto, hermanos, amén, aleluya, Dios quiere llamar la atención. Dios quiere, hermanos, amén, hablar a nuestra vida, aleluya, para que usted y yo, hermanos, amén, aleluya, volvamos a Él, para que usted y yo verdaderamente en estos tiempos es donde usted y yo vamos a demostrar si realmente creemos y confiamos en Dios. Cuando nosotros centramos nuestra atención en Cristo, Él nos da el poder para caminar sobre las aguas, porque era lo que estaba sucediendo ahí con Pedro. Mientras él se centró en Cristo, hermano, mientras él miró a Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Él pudo, hermanos, amén, aleluya. O sea, hermano, que cuando usted y yo
hermanos, amén, pongamos nuestra mirada en Jesús, podremos superar nuestras circunstancias y vencer cualquier temor que quiera paralizarnos. Porque sabe, hermanos, amén, aleluya, que el temor paraliza, estanca. Mire, hermanos, amén, aleluya. Lo primero que siente una persona, hermano, aleluya, cuando está en un lugar solo y un ruido extraño, hermano, lo que primero que hace es paralizarse. Se paraliza, se queda quieto, estático. No se mueve, hermano. No se mueve, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque siente que algo, hermano, está alrededor de él. O que algo está pasando, o que algo hay ahí, hermanos, amén, aleluya. Hay a veces que hasta le da uno hasta escalofríos del miedo. Y eso es lo que hace el temor, hermanos, amén, aleluya, paralizarnos, hermanos, amén, aleluya. Y sabe, hermanos, amén, aleluya, de que a veces, fíjese, hermanos, amén, que cuando nosotros vivimos con temores, hermanos, amén, aleluya, sabe que cuando el hombre tiene miedo a ciertas cosas, es lo que le puede suceder. Lo que tememos es lo que nos viene. Porque es como que es porque Job, hermanos, amén, aleluya, temía, hermanos, amén, dice el temor, lo que temí fue lo que me aconteció. Entonces, fíjese, hermano, el temor es peligroso. Cuando nosotros vivimos atemorizados, aleluya, a algo que nos pueda pasar, hermanos, amén, aleluya, lo estamos atrayendo hacia nuestra vida. Tenemos que tener cuidado, iglesia. No, hombre, es que me va a agarrar la migra, ni lo piense siquiera. Olvídese de la migra, haga de cuenta que no existe. Usted piense, aleluya, que cuando la migra venga, Dios lo va a hacer invisible. Dios lo va a hacer invisible, hermano. Si no, mire a Pedro. Mire a Pedro cuando salió de la cárcel. Oiga, hermano, dice que Pedro salió de la cárcel, hermano, con la guardia ahí, con los guardias ahí parados. El ángel lo hizo invisible y pasó en medio de ellos hasta la puerta, hasta la calle. Oiga, hermano, si Dios lo hizo con Pedro, lo puede hacer con usted y lo puede hacer conmigo, aleluya. Pero necesitamos creerle usted y yo. Necesitamos creer y confiar en Dios, hermano. Y no dejar, aleluya, que el miedo nos paralice, hermanos. Amén, aleluya. Porque fíjese, hermanos, amén, aleluya. La Biblia, hermanos, dice que cuando Pedro, aleluya, empezó a ver, hermano, dijo, wow, los vientos, la lluvia. Se paralizó. Y cuando se paralizó, se empezó a hundir. O sea, hermanos, amén, aleluya. Nosotros, hermanos, vamos caminando, hermano, y en nuestro caminar van a venir vientos contrarios. Vientos, hermano, que son pruebas y desafíos. La vida nuestra, hermano, está llena de vientos contrarios. Situaciones difíciles, hermanos, que nos quitan la paz y nos hacen dudar. Preguntémonos hoy, ¿cuáles son esos vientos contrarios que están azotando nuestra vida hoy en día? ¿Qué es lo que sucede, hermano? Tal vez sea una preocupación financiera. Quizás, hermano, una enfermedad, una relación rota, hermano, o simplemente la ansiedad y el miedo al futuro. Oye, hermano, porque muchos tienen miedo ya que va a pasar el día de mañana. Oiga, hermano, preocúpate, aleluya, por irte para el cielo, hermanos, amén, aleluya. Preocúpate por mantenerte puro y santo para que cuando suene la trompeta nos podamos ir con Él, hermano. Eso es lo que debe de preocuparnos, aleluya, no lo que sucede alrededor nuestro. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya. Yo sé que como humanos vamos a pasar por este tipo de situaciones. Vientos contrarios. Problemas financieros. Oiga, hermano, una enfermedad, una relación rota, o simplemente la ansiedad y miedo al futuro. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Muchas cosas, hermanos, amén, ahorita yo, hermanos, amén, y mi esposa estamos pasando por muchas cosas.
No malas. Tenemos unas situaciones que se nos están juntando, hermanos, amén, aleluya, que usted no se imagina. Que es como de uno estresado, hermano, como una presión, un estrés, hermanos, que dice, ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios tiene el cuidado. Dios tiene control, hermanos, amén, aleluya, porque mire, aleluya, cualquiera que sea la tormenta, cual sea que sea la ansiedad o la preocupación, aleluya, nosotros creemos, hermanos, que tenemos un Dios de poder, que es un Dios que todo lo puede y que Él va a abrir puertas, hermanos, donde no hay. Él va a abrir puertas, hermano. Él va a abrir puertas, aleluya, ¿por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel y si nosotros creemos y confiamos en Él, hermanos, amén, aleluya, aunque ahora se mire oscuro, hermanos, amén, aleluya, pero sabemos, aleluya, que la oscuridad no dura toda la noche. Entonces fíjese, hermanos, amén, aleluya. Cualquiera que sea tu tormenta, hermano, Dios quiere recordarte, hermano, o Jesús quiere recordarte que Él está contigo y que puedes caminar sobre las aguas si confías en Él. Oiga, hermano, usted y yo podemos salir adelante, usted y yo podemos avanzar, hermano, si confiamos en Él. Si usted y yo confiamos en Él, hermano, como dice la Escritura, hermano, en Isaías 41:10, donde nos dice, hermanos, amén, aleluya, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Dice, con la diestra de mi justicia. Oiga, hermano, imagínense, hermanos, amén, con una promesa así, hermano, ¿cuál miedo? Con una promesa de esa magnitud, hermano, aleluya, que venga, y esto era lo que el Señor le dice a sus discípulos, aleluya, le dicen, hey, no teman, no temáis. Porque hay una promesa de Dios, hermano. Que no importa la situación, no importa la circunstancia por la que usted y yo atravesemos, hermanos, amén, aleluya. Dios, hermano, va a estar ahí, hermano. Y aunque Dios, hermano, no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos promete su presencia y su ayuda en medio de cada tormenta. No dice que no van a haber problemas. No dice que no van a haber dificultades, no. Él dice, hermanos, amén, yo voy a estar contigo. Cuando pases por el agua, dice, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás. Dice, ¿por qué? Porque yo contigo estoy. Porque yo contigo estoy, hermanos, amén, aleluya. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya, si Él nos promete su presencia y su ayuda en medio de cada tormenta, hermanos, amén, aleluya. Oiga, hermano, ¿qué más queremos usted y yo, iglesia? ¿Cómo no caminar confiados, aleluya, si tenemos la seguridad, aleluya, de que no estamos solos? De que Dios, hermano, camina al lado suyo, al lado mío, hermanos, amén. Donde quiera que usted y yo vayamos, aleluya, Él va a Él. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Él, hermano, ha prometido, aleluya, que aunque quizás, hermano, como Pedro, aleluya, que lo vemos ahí, hermanos, amén, aleluya, que Pedro, aleluya, en un momento, aleluya, de incertidumbre, en un momento, hermano, en que desvió su mirada, aleluya, porque a todos nos puede suceder, hermano, puede llegar un momento de duda, hermano, aleluya, un momento de preocupación, y eso nos puede hacer que se nos desviemos de la mirada de nuestro Señor Jesucristo, hermano, pero aún así, aleluya, cuando te estés hundiendo, si tú alzas tu mano y le clamas a Él, aleluya, extenderá su mano para levantarte nuevamente, aleluya. Así como extendió su mano, hermano, a Pedro cuando comenzó a hundirse. De esa misma manera. Cuando tú ya no puedas, cuando tú ya no tengas fuerzas, hermano, ahí va a aparecer Jesús. Ahí va a estar Él, hermano, para decirte, ven. Levántate. Porque hay momentos, hermanos, amén, aleluya, en que quizás nos sentimos solos.
Hay momentos, aleluya, en que quisiéramos correr, hermanos, amén, aleluya, decir, ya no aguanto, ya no soporto, aleluya, pero es ahí, hermano, donde mira, cuando tú ya no tienes fuerzas, cuando tú ya no puedes hacer nada, es ahí, hermano, cuando Dios extiende su mano, hermanos, amén, aleluya, hacia nosotros, dispuesto a levantarnos y a sostenernos en medio de cualquier dificultad. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Pero qué importante es para usted y para mí que no desviemos la mirada de Jesús. No desviemos nuestra mirada, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué, hermano, aleluya? Porque si usted y yo, aleluya, mantenemos esa mirada fija en Jesús, hermano, eso es lo que nos va a sostener. Porque una de las lecciones que usted y yo podemos aprender, hermanos, amén, aleluya, de esta historia, hermano, es la necesidad de mantener nuestra mirada fija en Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia. O sea, hermano, porque cuando Pedro miraba a Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pero cuando comenzó a enfocarse en el viento y las olas, dice, su fe flaqueó y comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces no nos sucede lo mismo a usted y a mí? Cuando miramos, aleluya, y decimos, no hay dinero. No hay dinero. Decía, ¿ahora cómo voy a hacer para pagar la renta? ¿Ahora cómo voy a hacer para pagar esto, para el otro? ¿Ahora cómo voy a hacer? Oiga, hermano, tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Tenemos un Dios que ha prometido que nunca nos faltaría nada. Tenemos un Dios, hermano, que ha prometido suplir nuestras necesidades. Un Dios, hermano, que ha prometido, hermanos, amén, aleluya, y que dice en su palabra que nunca ha visto un justo ni un santo que mendigue pan. Porque Dios siempre ha proveído, hermanos, amén, aleluya, y seguirá proveyendo para las necesidades de cada uno de sus hijos. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. A veces nos enfrentamos a problemas y desafíos. Y en lugar de mirar a Jesús, nos enfocamos en nuestras circunstancias, permitiendo que el miedo y la duda nos dominen. Imagínense ahora, hermanos, amén, aleluya, ya ve cuántas cosas, aleluya, no pasan en las redes sociales causando miedo y temor en la gente. La gente tiene más miedo, hermano, de lo que otros dicen que de lo que la verdad está sucediendo. Oiga, hermano, porque sacan unas cosas, dicen unas cosas, hermanos, amén, aleluya, que a veces ni ciertas son. Y la gente, hermanos, amén, aleluya, ahí anda, hermano, con temor, que no quiere salir, hermano, que ya no quiere hacer nada, que tiene miedo hasta de ir a comprar comida, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué, hermanos, amén, aleluya? Porque tantas cosas que la gente habla a veces sin ser verdad. Hermano, es cierto, fuimos a Costco y estaba solo. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. La gente tiene miedo. Tiene miedo, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Aleluya, por lo que oye. Por lo que oye, hermano. Y a veces, hermano, aún hasta los creyentes andan con temor. Entonces, fíjense, hermanos, amén, aleluya. Nosotros, aleluya, acuérdense, aleluya, que cuando Pedro, hermano, desvió su mirada, empezó a hundirse. Pero mientras nosotros confiemos, hermanos, amén. Dios quiere, aleluya, que pongamos toda nuestra confianza en Él. Que usted y yo, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Como dice su palabra, ¿verdad? Que siempre fijemos la mirada en Jesús. Que no nos desviemos, hermanos, amén, aleluya. O sea, hermano, mantener los ojos en Jesús significa confiar en su palabra. Que usted y yo confiemos en sus promesas. Que usted y yo, hermano, creamos, hermanos, amén, aleluya, que si Él lo ha dicho, que Él lo haría, Él lo hará, hermanos, amén, aleluya, y que usted y yo podamos depender de su fuerza, hermano, aleluya, porque Él es nuestra roca firme.
Y si Él, hermanos, amén, aleluya, ha dicho, aleluya, que Él tendría cuidado de nosotros, entonces usted y yo debemos de tener la seguridad, hermano. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice su palabra. O sea, hermanos, amén, aleluya, que lo que Él ha dicho, Él hará. Pero para eso es bien necesario, aleluya, que usted y yo permanezcamos en Él, hermanos, amén, aleluya, porque solamente así usted y yo podremos resistir cualquier tormenta. Acuérdense, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que es lo que dice la palabra de los 2 cimientos, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que aquel que fundó su casa sobre la roca, ¿verdad? Aquel que funda su casa sobre la roca, dice, aleluya, podrán venir vientos, tempestades, tormentas, aleluya, dice, y su casa permanecerá. Pero ¿qué de aquel, hermanos, amén, aleluya, que pone su fundamento, dice, aleluya, sobre la arena, aleluya, que vendrán tormentas, tempestades, dice, y será grande su ruina. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza, hermano? ¿En qué estamos confiando, hermanos? Amén, aleluya. Mire, hermano, la carrera de la fe no es una fe ciega, porque uno no entra con los ojos cerrados. De hecho, la Biblia nos invita a abrir nuestros ojos a la realidad, hermano. Nos llama a salir de la oscuridad y entrar a la luz, hermano. ¿Por qué? Porque la fe, dice, es la certeza, es la convicción de aquello que no se ve. O sea, hermanos, amén, aleluya, que si usted y yo decimos que creemos, hermanos, amén, aleluya, tenemos que saber que aunque no lo mire, es cierto. Entonces, si Él ha dicho que Él está con nosotros, hermano, es algo real. Es algo real, aunque usted no lo sienta y usted no lo vea, pero Él ahí está. Él ahí está, hermano. Él está ahí, hermanos, amén, aleluya, caminando al lado suyo, guardando de que su pie no tropiece. Así es, aleluya. Guardándolo, aleluya, de que usted no caiga, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque Él es fiel, hermanos, amén. Por eso, aleluya, es bien importante, aleluya, que usted y yo diariamente podamos poner nuestra confianza en Jesús, sabiendo, hermano, que Él es capaz de hacer lo imposible, aleluya, para poder llevarnos en medio de cualquier tormenta. Que no importa lo que estemos pasando, hermanos, amén, aleluya. No importa la condición, la situación por la que estemos pasando. Si usted y yo, hermanos, amén, aleluya, tenemos esa convicción, esa confianza, esa seguridad, esa fe en el Señor, hermanos, amén, aleluya. Él tendrá cuidado de nosotros. Él, hermanos, amén, aleluya, habrá, hermanos, amén, aleluya, de hacer lo que tiene que hacer para que usted y yo podamos llegar a puerto seguro. Fíjese, hermanos, amén, aleluya. Vemos aquí, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que él dice que Jesús extendió la mano de él y le dijo, hombre de poca fe, dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque el miedo es eso, hermano. El miedo es dudar de lo que Dios puede hacer.